¿Qué tal? Espero que estén bien. Vamos a continuar con el último método para resolver sistemas de tubería en serie y este método es denominado método 3B. ¿Qué nos dice el método 3B? Nos dice que cuando se va a considerar pérdidas menores puede usarse una moderada extensión del método 3A. El tamaño de la tubería estándar seleccionado como resultado del método 3A suele ser algo mayor que el diámetro mínimo permisible. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden del ejercicio anterior. Nosotros matemáticamente podemos encontrar un diámetro que cumpla exactamente con las pérdidas a las que me está limitando el problema. Sin embargo, comercialmente no existe una tubería que coincida exactamente con el diámetro que se calcula bajo ecuaciones. Entonces, nosotros seleccionamos siempre el inmediatamente superior porque tenemos que ajustarnos a valores comerciales de tubería. Entonces, ¿qué sucede? Al aumentar un poco el diámetro, estas pérdidas van a reducirse debido a que también se reduce la velocidad del flujo. Entonces, como se reduce la velocidad y casi que todas las pérdidas, bueno, de hecho, todas las pérdidas del sistema están en función de la carga de velocidad, entonces nosotros también reducimos pérdidas. Entonces, aprovechándonos de esa situación, nosotros vamos a resolver ahorita un ejemplo para que ustedes comprendan un poco mejor esta parte de la que les estoy hablando. Entonces, el ejemplo consiste en ampliar la situación descrita en el problema anterior, en este caso el problema 11.5, añadiendo una válvula de mariposa totalmente abierta y dos codos de radio largo a los 100 pies de tubería recta. El tamaño de tubería de acero seleccionado de 4 pulgadas cédula 40 limitará la caída de presión a 2 psi con estas pérdidas menores añadidas. Entonces, lo que tengo que chequear es si la tubería de 4 pulgadas cédula 40 es suficiente para garantizar que la caída de presión sea como máximo 2, considerando que voy a añadir al sistema anterior una válvula de mariposa totalmente abierta y dos codos de radio largo. ¿En dónde? En los 100 metros de tubería recta que tenía antes. Entonces, ahora voy a idealizar el nuevo sistema, ya que sufrió una variación. Entonces, yo, para hacerlo de una forma un poquito más gráfica, voy a dibujarlo. Entonces, voy a tener una situación más o menos así, donde voy a tener mi punto número 1, voy a tener mi punto número 2, y con ello voy a dibujar la válvula y los codos. Entonces, la válvula yo la voy a colocar acá. Entonces, ahí tengo mi válvula y aquí voy a tener mis dos codos. Me están diciendo que la longitud total de la tubería, que sería todo eso, va a ser mi longitud, 100 pies.
Y me están diciendo que la válvula es de mariposa. Totalmente abierta. Y estos son 2 codos de radio largo. Entonces, con esos datos, bueno, me faltó el último, que la pérdida de presión entre el punto 1 y el punto 2 como máximo debe ser 2 psi. Entonces, recuerden, para empezar a resolver un problema, siempre tenemos que escribir como primer punto nuestra ecuación general de la energía, ya que con ello nos va a dar una gran idea de cómo vamos a tener que resolver el problema. Entonces, veamos. Nuestra carga de presión en el punto 1 más la carga de elevación más la velocidad en 1 al cuadrado de 2 veces la gravedad menos las pérdidas de energía va a ser igual a mi carga de presión 2 partido el peso específico más carga de elevación 2 más mi velocidad en 2 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, vamos a hacer la reducción de términos. Entonces, ¿qué términos puedo yo reducir? Tenemos una elevación exactamente igual, ya que la tubería está colocada en el mismo plano. Únicamente tiene estos quiebres para colocar los codos de radio largo. Sin embargo, esto está instalado en la misma elevación. Entonces el punto 1 y el punto 2 están exactamente en la misma elevación. Entonces esto se cancela. Luego tengo que mi velocidad en 1 va a ser igual a mi velocidad en 2, dado que el diámetro de la tubería es constante a lo largo de todo el recorrido. Entonces también tenemos la misma velocidad, entonces la cancelamos. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda que la pérdida de energía va a ser igual a la presión en 1 dividido el peso específico menos la presión en 2 dividido, el peso específico. Bueno, si nos damos cuenta, esta es mi energía, mi pérdida de energía limitante, pero en este caso nosotros no queremos calcular eso. Nosotros lo que queremos calcular es la presión en el punto 2. ¿Y por qué queremos calcular la presión en el punto 2? Porque queremos chequear que sea diferente de 2. En este caso nos conviene que la diferencia entre la presión 1 y la presión 2 sea menor que 2. Entonces es lo que vamos a buscar. Entonces, si quieren, modifiquemos esta ecuación para que nos quede en función de lo que queremos encontrar, y vamos a tener que la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 menos las pérdidas de energía por el peso específico. Entonces, nosotros ya tenemos una ecuación. Esta va a ser mi ecuación A. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es escribir todos los datos conocidos. Entonces, ¿cuáles son mis datos conocidos? Tengo la longitud, es igual a 100 pies. Tengo mi caudal, que el caudal es exactamente el mismo del problema anterior. El problema anterior tenía un caudal igual a 0.50.
pies cúbicos por segundo, me están indicando que el diámetro de la tubería es igual a 4 pulgadas. Me están diciendo que la diferencia de presión no debe exceder de 2 psi. Y entonces, como yo tengo que encontrar mi presión en el punto 2, entonces yo voy a asumir mi presión en 1 igual a 102 psi. Entonces, al encontrar yo la presión en el punto 2 y hacer la diferencia, esa diferencia tiene que ser menor que 2. Y si cumplimos con eso, entonces vamos a resolver el problema de una forma correcta. Entonces, ¿qué me corresponde hacer ahora? Pues me corresponde escribir la ecuación de las pérdidas de energía. Entonces, voy a tener HL igual a las pérdidas por fricción en la tubería. ¿Cuáles son mis pérdidas por fricción? Me voy a la ecuación de Darcy y voy a tener mi factor de fricción en mi tubería de descarga, llamémosle tubería de descarga a esta, multiplicada por la longitud dividido el diámetro, que es la relación de la longitud entre el diámetro, por mi carga de velocidad, que va a ser velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Ya tengo mis pérdidas por fricción, la ecuación de mis pérdidas por fricción. Ahora voy a escribir la ecuación por pérdida de válvula. Entonces voy a tener más Ft, que va a ser el factor de fricción en la fase turbulenta para mi tubería de descarga, y esto va a estar multiplicado por la relación entre la longitud equivalente y el diámetro, y esto multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Luego vamos a tener más, tenemos 2 codos, entonces vamos a poner 2 veces mi factor de fricción en una zona turbulenta, completamente turbulenta, para la tubería de descarga, multiplicado por la longitud equivalente partido el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, de esa manera yo ya tengo definida mi ecuación de pérdidas de energía debido a la fricción, a la válvula y a los 2 codos que yo tengo. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues voy a encontrar la velocidad dentro de la tubería. Entonces, velocidad va a ser igual a caudal partido área. Esto va a ser igual a 0.50 dividido el área de mi tubería, de mi sección transversal de mi tubería. Entonces tengo pi cuartos por el diámetro. El diámetro lo tengo, que es 4 pulgadas, pero de mi problema anterior, lo voy a copiar, es 0.3355. Y me va a dar como resultado una velocidad igual a 5.66 pies sobre segundo. Entonces, con esto voy a calcular el número de Reynolds. Y mi número de Reynolds va a ser igual a la velocidad
por el diámetro partido la viscosidad cinemática. Entonces, la viscosidad cinemática también la tengo de mi problema anterior y va a tener un valor igual a 1.21 por 10 a la menos 5 pies al cuadrado partido segundo. Entonces, voy a sustituir. Tengo velocidad 5.66 por diámetro. Tenemos un diámetro de 0.3355 pies. Y todo esto va a ser dividido dentro de 1.21 por 10 a la menos 5 pies al cuadrado sobre segundo. Y esto me va a dar un número de Reynolds igual a 1.57 por 10 a la 5. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un flujo turbulento. ¿Qué hago ahora? Calculo mi rugosidad relativa. ¿Cómo calculo la rugosidad relativa? Pues voy a colocar el diámetro partido mi rugosidad promedio. Entonces, el diámetro de la tubería es 0.3355 y la rugosidad promedio es 1.5 por 10 a la menos 4. La rugosidad promedio de las tablas de rugosidad. Esto va a ser igual a 2237. Entonces, dos alternativas. Diagrama de Moody o ecuación de Swamy y Jane. Vamos a escoger la alternativa de Swamy y Jane y vamos a tener que el factor de fricción va a ser igual a 0.25 dividido corchete logaritmo de 1 sobre 3.7 por mi rugosidad relativa, que viene siendo 2237 más 5.74 dividido el número de Reynolds elevado a la 0.9. Entonces el número de Reynolds es 1.57 por 10 a la 5. Todo esto elevado a la 0.9. Cierro paréntesis, cierro corchete y esto elevado al cuadrado. Entonces voy a obtener un factor de fricción. Este va a ser para mi tubería de descarga de 0.019. Entonces, con ello, nosotros ya podemos calcular nuestra pérdida de energía. Lo único que nos haría falta es encontrar de la tabla 10.5 el factor de fricción para poder calcular la pérdida en accesorios. Entonces, continuemos.
vamos a encontrar HL. Y esto va a ser igual a, de una vez voy a sustituir los datos, mi factor de fricción en la tubería de descarga es de 0.019. Esto multiplicado por la longitud partido el diámetro. Longitud tenemos 100. Diámetro tenemos 0.3355 por carga de velocidad 566 al cuadrado dividido 2 por 32.2. Esto le vamos a sumar el factor de fricción de una tubería en la zona turbulenta, que va a ser igual a 0.016. Este dato obtenido de la tabla 10.5. Luego, la relación de la longitud equivalente dividido el diámetro para una válvula de mariposa 100% abierta de un diámetro de 4 pulgadas es 45. Esto lo vamos a multiplicar otra vez por la carga de velocidad. Y por último vamos a tener los codos 2 multiplicado por 0.016 por la relación de la longitud equivalente dividido el diámetro, que para estos codos va a ser de 20. Y a esto lo vamos a multiplicar por la carga de velocidad. Y esto va a ser igual a 3.49 pies. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Pues, si se dan cuenta, desde el principio nosotros habíamos determinado una ecuación A. Entonces, llegó el momento de poderla utilizar. Y vamos a calcular la presión en el punto 2. Entonces, de A tengo 2 puntos. Mi presión 2 va a ser igual a la presión en el punto 1. ¿Cuál es la presión en el punto 1? ¿Se recuerdan que yo asumí un valor de 102? Entonces, voy a colocar 102 libras sobre pulgada cuadrada. Esto lo voy a convertir a pies cuadrados. Entonces, 144 pulgadas cuadradas hacen un pie cuadrado. Y le voy a restar el producto de la pérdida de energía del sistema, 3.49, multiplicado por el peso específico, que es de 62.4 libras partido pie cúbico. Y esto me va a dar un valor igual a 14.470.224 libras partido pie cuadrado, que también normalmente se le conoce como PSF. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a convertir
esta presión a PSI. Entonces tengo que la presión 2 es igual a 14.470.224 libras pie cuadrado. Todo esto va a ser multiplicado por 1 sobre 144. Y esto me va a dar un resultado igual a 100.49 PSI. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta hacer? Lo que me hace falta hacer es la diferencia de presiones. Entonces, yo sé que mi diferencia de presiones va a ser igual a la presión en 1 menos la presión en 2. Entonces, esto va a ser igual. Si yo dije que mi presión en 1 va a ser 102, entonces 102 PSI menos mi presión en el punto 2, que es 100.49. El resultado de esto me va a dar un valor igual a 1.51 PSI. Este valor es inferior a los 2 PSI que me limitaba el problema. Entonces, revisemos. Nos dice: el tamaño de tubería de acero seleccionado de 4 pulgadas, cédula 40, limitará la caída de presión a 2 PSI con estas pérdidas menores añadidas. Sí, sí nos va a limitar a 2 PSI. Tiene que ser siempre menor que 2 PSI, entonces aproximadamente nos va a limitar. Ahora, si fuera un valor mayor que 2, entonces ahí sí ya no lo podría aceptar, porque voy a tener más pérdidas de lo esperado. En cambio acá no es posible que nosotros tengamos un valor 100% exacto, a menos que ya con los datos obtenidos nos vayamos de retroceso y determinemos para qué caudal vamos a tener nosotros la pérdida de 2 PSI, que es muy similar a lo que se había hecho anteriormente. Entonces, para fines de este problema, como sabemos que ya tenemos unas condiciones dadas, entonces lo único que estamos haciendo es comprobando si la tubería de 4 pulgadas cédula 40, al añadirle esa válvula y los dos codos, me cumple con una pérdida de carga inferior a 2 PSI entre el punto 1 y el punto 2. Entonces con eso culminamos la resolución de este ejemplo.